¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros muy bien. Acá tenemos a Lucía Trentini. Con Lucía ya tuvimos este año una nota cuando cuando estrenaste, digamos, Perras y Marrona. Sí, exacto. Creo que fue antes de que la estrenaran, ¿no? O sea que ahí no sabía mucho yo le seguía, pero no estaba como ahora que yo ya la vi actuar a ella, escuché esa música brutal que tiene. Uno tiene también una ambientación escenográfica, digamos, que está buenísima. Y bueno, y la presencia de ella, que es una actriz multidisciplinaria, por decir así, porque cantás, actuás, dirigís, escribís, pero los espectáculos son performáticos también, porque tienen mucho de eso, ¿no? Sí. El canto también entra dentro de lo que ella hace, no es solo la obra, el texto teatral, sino que también está intervenido por la música de alguna manera. Bueno, me acuerdo, música de fiambrería, la muñeca rota era una, ¿no? Sí. Esa fue en el Victoria, si no me equivoco, exacto. no me acuerdo, porque además estaba como cambiado el espacio, ¿no? Se había ajustado a las necesidades. También cantante de muchos años, no es de ahora, empezaste muy joven. Y bueno, y antes de hablar específicamente de Perras y Marrona, que es un texto hermoso y muy dramático y fuerte, la ida de Uruguay hacia España, ¿no? Esa salida que hiciste, que bueno, a veces no sé cómo funcionaba, si bueno, voy a probar a ver, o vas a un festival y te decís, acá puedo tener posibilidades, capaz que lo mío. Pero por lo que yo he leído de tu biografía, ya la vez anterior y ahora, como que te metiste muy bien en el mundo, europeo, porque, no porque estamos en España, un país con la misma habla, pero me imagino que en lo que tiene que ver con teatro, lo que tiene que ver con arte, debe haber, si acaso somos un país chico, tenemos más artistas que población, porque todos los días aparecen grupos nuevos. A mí, por ejemplo, bueno, la misma persona que te hace la prensa, vos, Beatriz Benech, me dice, el grupo X va a estrenar X obra. Yo no sé quién es el grupo y tampoco conozco la obra, pero van surgiendo nuevos, ¿no? Y yo me imagino que a nivel europeo debe ser más o menos lo mismo, pero todavía potenciado en más cantidad, porque bueno, hay más teatros, quizá más posibilidades o más fondos para participar. ¿Cómo te fuiste metiendo en eso que es tan interesante? Que sos una uruguaya que llega a España, que viene, sí, precedida de una carrera artística. ¿Y cómo entras en el mundo así, digamos, del teatro, también de la música? Porque también, y formás parte además de determinados lugares, ¿no? ¿Cómo fue ese tour? Sí, bueno, ha sido un viaje largo en ese sentido también, porque ha estado atravesado por una pandemia. Exacto. Que España estuvo parada 2 años, literalmente estuvieron los teatros cerrados. Sí. Pero sí ha sido un camino de muchísimo trabajo y yo pienso que fue como empezar otra vez de cero, porque no vale de nada que todo lo que vos hayas construido en tu país vale para ti por tu experiencia, por tu forma de presentarte como artísticamente, pero después, bueno, nadie sabe quién sos. Y uno tiene que demostrar quién es en algún punto, ¿no? Hacer este trabajito que hacemos los artistas todo el tiempo, estar tratando de conseguir un lugar, que se nos vea y creer, sobre todo creer en el trabajo. Yo cuando voy a vivir a España no era mi plan irme a vivir a España, como probar suerte. Yo siempre digo que yo en Uruguay trabajaba en ese momento muy bien, estaba muy contenta también con mi carrera. Sí que había estado en España varias veces con los proyectos de Marianela, donde participé muchísimo como actriz y como creadora musical en alguno de los proyectos. Y lo que quería yo era desafiarme un poco en ese sentido y estudiar. Yo ya había entrado en este mundo que vos decís del multidisciplinario. Claro, porque una cantidad, cuando se hacen tantas cosas dentro de lo que es el arte, ¿no? Canto, a la vez escribo, a la vez
puedo dirigir un espectáculo, ¿no? Y a la vez actuar lo que escribo, probarme en varias facetas, entonces digo, todo eso... Había algo de eso, sí, yo actuaba mucho con Marianela, generaba mis proyectos y todo esto, y de pronto digo, igual a mí hay algo que entiendo, que hay algo ahí que a mí me nace, me pide el cuerpo, ¿no? Eso de empezar a mezclar todo este mundo. Y ahí digo, bueno, igual es un buen momento para estudiar fuera. Yo había siempre querido vivir un ratito como en otro país, esto de decir, bueno, vivir una experiencia, entender el teatro desde otro lugar, ver qué es lo que se hace en otros sitios, porque a ver, está todo fenómeno. Acá se hacen muchas cosas y se está innovando y siempre hay gente que está buscando lenguajes nuevos, pero afuera, cuando viene gente de afuera, yo siempre digo que los festivales son unas ventanas preciosas al mundo, ¿no? Porque así cuando va un uruguayo a ese festival, o viene alguien tipo Fidae, ponerle, ¿no? Acá, y es una manera de ver, cuando vemos su arte, vemos qué es lo que están haciendo en ese país, a ver cuán distante estamos o cuán cercanos, porque a veces no estamos tan distantes. No. A veces pensamos que, bueno, claro, como es Europa, capaz que tienen... Revalorar muchísimo lo que tenemos también nosotros como trabajadores del teatro, con otros medios a veces más complejos, también nuestra posibilidad de resiliencia, de reinventarnos todo el tiempo y de crear. Exacto. En ese contexto creo que fue algo y una de las herramientas de trabajo que para mí es destacable, en el sentido de que yo voy a España, voy a estudiar, luego viene la pandemia, me quedo un poco atrapada ahí, cuando quise ver ya había pasado un tiempo y había yo generado vínculos, y está esto de armas tomar que tenemos muchos los latinos, que no estamos esperando que alguien nos llame para hacer un trabajo, sino que vamos nosotros a por el trabajo. Creamos de alguna manera algo para poder desarrollarnos. Y si no sé qué, y un poco así. Yo el primer año que estuve haciendo el máster había viajado y tenía música de fiambrería conmigo y lo presenté. El primer teatro en el que estuve en Madrid fue en el Umbral de la Primavera, que es un teatro que está por la calle Primavera en el barrio de Lavapiés, que lo lleva Viviana, Israel, y Vivi es argentina, entonces hacían un ciclo como del Río de la Plata. Qué bueno. Hay también una comunidad. Hay como una movida también, ¿no? Que te puede seguir. Hay muchísimos argentinos que también ellos tienen una comunidad muy fuerte de apoyo, de que también nos quieren mucho a los uruguayos. Es verdad eso. Nosotros capaz que a ellos no tanto, ellos a nosotros sí, porque siempre destacan tienen un reconocimiento muy grande de ellos a nivel mundial porque son muy buenos, ¿viste? También había algo de esto. La historia es que yo estoy ahí, cuando presento este trabajo, viene a verme un gran amigo hoy, pero en ese momento era desconocido para mí, que es Tomás Pozzi, que es un actor buenísimo, con su compañero que lo iba a dirigir en el Centro Dramático Nacional, vinieron a ver música de fiambrería, les encantó, luego me esperan, luego me invitan a un café, me dicen, Lu, queremos hacerte una propuesta, y me invitaron a hacer la asistencia de dirección de un proyecto en el Centro Dramático. Y ahí fue como, wow, un primer contrato en una institución como el Centro Dramático, empezar a trabajar y uno se va haciendo de gente, yo que sé, Gloria Albalate, que es una actriz y compañera con la que he trabajado muchísimo, y es una actriz que ella es española y es una persona que yo la puedo llamar, convocarla para transmitirle una idea, pensar un nuevo proyecto, y ella está, ¿no? Ese tipo de gente que te dice, vamos, ¿no? Y eso es fundamental. Eso es un apoyo importante, porque también el artista en otro país, así sea de la misma lengua o no, es importante que tenga a veces apoyo, ¿no? Sí, o un contacto, o un conocimiento con alguien. Digo, de repente en ese momento no podés hacer algo con esa persona, pero sí que te tengan en cuenta, ¿no? Es importante estar. Y entonces, ha sido la historia como de trabajar por eso, porque nadie me presentó allí, nadie me dio Ahí tenés a alguien que dice, hola muchacha, es Durazno, Raúl Laporta, ¿no? Sí, soy duranense. Un poco también que, a veces uno va con otras herramientas, en el sentido de cuestiones más institucionales, apoyos determinados. En este caso yo iba así a hacer un máster, iba con una beca del ministerio, pero iba muy
muy sola también, Claro. muy independiente como he sido siempre. Sí, sí. Y a trabajar. Y me fui haciendo un poco yo, abriendo y haciendo proyectos, porque hay algo que tenía que ver para mí, que creo mucho y es en el trabajo y es que uno puede conocer un gran director y no va a decirle, ay, yo soy buenísima, no, Sí, es claro. como, ay, mira que Queda actúo raro, bárbaro, queda que en Uruguay me raro. va bárbaro, es como, bueno, no sé, me parecía importante estar en escena y sí poder convidar con lo que hago, con el Claro. trabajo, y que la gente tome en ese sentido su propia, tenga su propia mirada y bueno, y así ha sido, la verdad, trabajando lo más que puedo, dejando el cuerpo ahí, muchas veces invirtiendo mi tiempo, incluso Sí, mi claro. dinero, porque si tengo un peso es para producir mi nuevo trabajo o es para que el equipo se le pague, es para, bueno, Sí, conseguir sí, cosas. para que el trabajo sea valorado, ¿no? O sea, sí, Exacto. para que no sea, yo siempre hablo del voluntarismo, pero es algo que es Mm, real, ¿no? Digo, acá estamos atrás de la ley 19.821, que tiene, le han asignado muy poco dinero para la cantidad de artistas ujú, independientes que hay. sí. Digo, como que no sé si les hizo el clic que esa plata no alcanza, nada, nada. Mm, Digo, es muy poca, que con el tiempo, yo espero de pronto ya el año que viene haya otra suma de dinero, ¿no? Que se vaya mm, acrecentando para que eso sea una realidad, ¿no? mm, Porque tener la ley por tenerla y que no mm, surta el efecto, claro. porque también acá estamos en un país muy competitivo Mm, también, digo, en el mejor sentido de la palabra, pero este año superamos las 300 obras y no estoy contando claro, las que es un yo vi en la montón. Bienal, ¿no? Las 10 que vi en la Bienal, ni la de niños. Estoy hablando que fueron muchísimas este año. Estoy hablando solamente de lo que es Mm, Montevideo ujú, y de alguna obra que ha venido del interior mm, también que siempre ujú. traen. Pero digo, es muchísimo para la cantidad de público que mueve el teatro, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, y cada sala tiene también una erogación de dinero y cada grupo necesita tener cierto apoyo para poder producir el Mm, espectáculo. mm, Entonces digo, acá hay, más allá de que a mí me encanta toda esta movida, que haya mm. muchísima gente que esté todos atrás de hacer espectáculos, de crear, entiendo que no se llega a cubrir las necesidades, ¿no? De Claro, todos. sí, es siempre un tema súper complejo Sí. de llevar al público, de producir y después de que el espectáculo tenga vida, porque a veces pasamos muchísimas horas creando algo, ¿no? Y luego no tenemos tampoco los medios para poder explotar eso, para girar en el país. Bueno, yo creo que es algo que hay que atender Para mí y que de la a circulación de poquito, espectáculos para mí es de a fundamental. poquito se está Perra haciendo. Cimarrona, antes de estrenarla acá, la estrenaste en España. No, la O estreno, la hiciste voy a estrenar en España en abril, en abril. pero sí que en marzo, antes de venir a hacerla, hice una apertura de proceso. Hice Ahí 2 está. funciones pequeñitas, con 20 espectadores, amigos, Ahí gente está, como para que te de mucha vieran el confianza, espectáculo para y yo te poder dijeran algo, ¿no? entrenarme y con público y después poder intercambiar también, porque al ser un espectáculo que si bien estoy de la mano de Ricardo Mena, que es como el ojo externo, y de Vivi, es un trabajo muy en soledad y Sí. cuando uno trabaja así, solo, tan ensimismado en este tipo de cosas, yo creo que pierde un poco la perspectiva, entonces... Claro, además es un monólogo, nosotros lo vimos, es un monólogo muy intenso, que te demanda mucho a ti también sí, como actriz desde el total. punto de vista de tu trabajo físico, lo que es el texto, no solo el texto solo, sino el texto, la interpretación, y cómo a mí lo que me pareció sensacional es cómo le llega al público, no se sentía una mosca volar. La función que yo fui por lo menos fue así, creo que en Pasa todas pasó eso, lo sí. mismo. Hay como una concentración de nosotros públicos hacia lo que porque nos olvidamos que Lucía Trentini, ¿no? Es esa mujer que padeció, que está en nombre de muchas mujeres, vamos a decir, ¿no? No es Sí. solo esa mujer en específico, sino que son muchas mujeres a las que ella le da su voz, ¿no? Les presta su voz Sí. porque no la tenían, y que aún están padeciendo
cosas que uno piensa, porque uno a veces inocentemente piensa que hay cosas que están superadas. Y cuando alguien viene y te dice, no, eso te parece, pero no es así, digo, qué desilusión te provoca, ¿no? Porque uno piensa, bueno, van pasando los años, van surgiendo nuevas expectativas, hay leyes, hay normativas, hay cosas que están hechas para ser cumplidas, que eso a veces nunca pasa, y bueno, no puede seguir pasando esto. Y cómo la gente es totalmente consciente de lo que dice la actriz, ¿no? De lo que está representando esa mujer, porque nadie, yo no escuché a nadie que dije, ay, fui a ver Perra Cimarrona, pero qué exagerada que es digo, no, al contrario, toda la gente, es una cosa que te rompe el alma, ay, sí, es tremendo lo que comunica, lo que llega, lo que te da, la sensibilidad, todo lo que traspasa, cómo se pasa a veces. Digo, yo sé que así dicho nadie entiende nada, pero la idea no es que la entienda, que la vayan a ver. Digo, cómo se pasa de un estado a otro, ¿no? Digo, o sea, está el estado lógico de la bronca, de la amargura, pero también hay una cuota de amor y de alegría también. Y cómo eso se va mezclando, que es como la vida misma, ¿no? O sea, todas esas sensaciones y también una manera de... es como una proclama, ¿no? Una manera de decir, bueno, esto es lo que pasó, pero ojo, esto sigue pasando. O sea, hay avasallamientos que siguen ocurriendo, porque ella arranca en el 1492, pongámosle más o menos, ¿no? Y es un proceso larguísimo, ¿no? Sí. Que además emociona y conmueve también todo eso que se dice, ¿no? El contenido que tiene, porque no es un contenido, porque yo sé que puede haber gente que diga, ay, bueno, sí, pero es la mujer, entonces es una obra feminista. No, es una obra humana, ¿no? Sí. No va dirigida a una población. Ocurre que justamente esa fue la vulnerada. Sí. Entonces se trabaja también por ese lado, ¿no? Pero digo, crear, porque una cosa es crearlo y otra cosa es hacerlo. El proceso creativo de esta Perra Cimarrona, ¿te significó de repente investigar cosas o eran sentimientos tuyos hacia determinadas causas, ¿no? Yo creo que tiene mucho de sentimiento, pero me tuve que investigar muchísimo y creo que en esa búsqueda fue que aparecieron cosas que hicieron a la dramaturgia. Ahí está. Porque habían hechos que, o sea, sí, lo de los zoológicos humanos, por ejemplo, yo había oído hablar, pero no específicamente empezar a buscar noticias. Era lo que había pasado o dónde se podía construir un relato a partir los de... 4 últimos charrúas, qué había pasado con ellos, que además hay muchas versiones, hay algunos que se fugaron, otros dicen que los vendieron a un circo, exacto, que se escapó, que cómo murió Buyunusa, bueno, todo esto y uno va llegando a materiales que no se espera. Y con eso también va construyendo un poco esta ficción. Por ejemplo, la carta, una de las cartas que leo que escribe Miguel de Cunio, estaba yo también ahí con Bartolomé de las Casas y encuentro esta carta sobre la mujer caribe, donde él narra prácticamente lo que es una violación. Yo no podía creerlo, digo, pero es que estamos frente a un documento que igual describe una violación, capaz que es el primer documento que narra eso en la historia, ¿no? Capaz que sí, porque tampoco conocemos más, digo, bueno, no sé, capaz que puede haber por ahí, digo, exacto, pero esas cosas, por ejemplo, que vos lees, ¿no? Y que vos comunicás en la obra, humanizan más todavía al relato, ¿no? Porque hay momentos, yo tenía, no sé, señora o chica atrás, y decía, qué horrible. Y digo, claro, porque cuando llegaste a esa parte es tan dura, ¿viste? Y creo que, no sé, pienso que si un hombre normal lo escucha también dice, qué terrible, pero digo, si tenés hijos o sobrinos, o vos misma, si en algún momento fuiste de alguna forma acosada, digo, sabés lo que eso significa, ¿no?
Entonces digo, ese tipo de relato, yo creo que no solo por el hecho, voy a mostrar un relato donde dicen cómo se violó una mujer, pues no tiene sentido, No. pero sí el hecho de decir, esto es testimonial, esta es una obra Claro. que es documental, testimonial, relata algo que en verdad pasó. Esto no Por lo eso. inventé yo, no es mi dramaturgia que inventó que en ese momento pasó Claro. esto. Alguien de alguna manera quiso dejar testimonio, bueno, o erróneamente lo escribió y quedó para que se conociera, ¿no? Que Sí, alguien en algún tremendo. momento lo rescatara. Y todo, y por eso digo que hay mezcla de las dos cosas, porque en parte uno va investigando y va llegando a materiales que te interesan y otros materiales que te interesan muchísimo también y que de repente no entran en la pieza porque no hay lugar para todo, pero sí que te deja ese sentimiento de repente Claro, de que pero te decís, puede servir a su vez para seguir construyendo claro, eso porque que eso está ahí empezaste. de alguna manera. Por ahí habían cosas que eran como, bueno, hay relatos que son impresionantes, que lo que hacen con las personas, ¿no? Las torturas y todo, y que hay, bueno, hay un libro especialmente que habla específicamente de todo ese tipo de cosas. Cuando yo también en un momento lo menciono, que habla de que a las mujeres les cortaban los pechos y las tiraban al fondo de la laguna con calabazas atadas a los pies. Eso es como una línea que yo saco un libro y que en realidad había Sí, si vas a poner a cientos leer de las relatos cosas, y que en un momento uno mismo las no cosas quiere leer más más, atroces decir, porque no, decís, no voy a no, ya hablar. demasiado. Claro, Ya me pasó, ya me superó claro, y no, ¿y cuál tanto es el dolor, sentido, ¿no? no, de esto? ¿Qué es lo que yo quiero contar con esto? Y en realidad decir, bueno, a ver, ¿dónde me coloco yo narrando esta historia? ¿Qué es lo que vale la pena decir? ¿Qué es lo que realmente está bueno? Que, bueno, ahí empecé como la cabeza más del dramaturgo, de pensar un Claro. espectáculo, un trabajo, y por eso yo también elegí la música, elegí como lo poético de las La imágenes, música es una belleza. elegí los símbolos que aparecieran para también, hay momentos en que cuando como la naranja o cuando hay determinados momentos que digo, acá tiene que haber un poco de Ahora, disfrute y de dentro preparar al del dolor, espectador, ¿no? yo por lo menos para explicar algo, ¿no? Dentro de ese dolor que ella de alguna forma, ¿no? Que directamente transmite, hay mucha poesía. Digo, o sea, no es un conglomerado de desgracias que se van tirando así, frase por frase, sino que dentro de esas frases, además está fundamentalmente la actuación de ella, ¿no? Digo, el poner en sus palabras, en su cuerpo, en todo, esos relatos, ¿no? O sea, no es el hecho que uno se pare y empieza a tirar frases de cosas feas o horrendas que pasaron, sino que a eso se le da un cuerpo en la Sí, dramaturgia, sí, sí. o sea, hay una dramaturgia construida que tiene un sentido, que tiene que está avalada y que ella transmite de una manera buenísima, porque además hay un contacto muy directo con el público. Digo, Sí. está cercano. Yo pienso que en la Zabala te va a pasar lo mismo porque también estás a piso, ¿no? Sí, sí, sí. Estás cercano al público. Sí, estoy muy ilusionada con la Zabala, la verdad, porque claro, lo que pasaba en la Delmira, que el no tener altura el escenario o estar a mi nivel, y hay muchas cosas que pasan en esa pequeña piscinita. Que a veces no se ven si están atrás. Yo soy candidata a primera fila en la Sí. Delmira porque si no, no veo nada. Entonces, bueno, esto que tiene la Zabala Claro, le da más preciosa. potencialidad y después también la proyección, que vamos a usar el panorama que hay detrás, lo que va a hacer que la imagen sea más grande y se pueda disfrutar más. La van de a ese potenciar videoarte. más. Exacto, La obra va a quedar más exacto. potenciada de lo que digo y de repente puede haber algún relato que tome más cuerpo Exacto. todavía, ¿no? Después es eso, lo que te digo, fue una obra concebida en un espacio muy chiquito, entonces era muy impactante, era muy hermoso compartirlo eso con esas 20 personas que estaban ahí en algo muy chiquito y además lo hacíamos con un proyector casero. Después le contaba a Lu que estábamos trabajando hoy justamente para el montaje de mañana y le decían, cuando estuvimos en Perú, por ejemplo, en Perú la proyección era en una pantalla LED de súper alta definición, entonces era como una maravilla Era como también, cine. porque enfocabas, claro, las hojas y era todos los verdes y todo, era maravilloso, o sea, y que cada lugar, que eso también me gusta de irlo transitando, y cada espacio al final
construye y hace que eso tome otro color, pero al final como es un espectáculo que se concibe tanto desde la voluntad de hacer, de querer contar la historia y con elementos que son súper rústicos, porque la cámara es una cámara súper vieja en la que filmo el celular o tomo imágenes del agua y no hay gran tecnología, parece que sí, pero no, o sea... Claro, es muy a la uruguaya, ¿no? Total, Digo, es como una son esos trabajos como que tienen un contenido importante pero artesanales desde un punto de vista artesanal, desde un punto de vista artístico lo podríamos definir así. Lo que pasa que todo lo que ella va mostrando, el agua, todo eso, digo, como por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Todo eso parece más, ¿no? Porque además va acompañado de un relato. Entonces vos mirás eso, pero no mirás solo eso, sino mirás eso más claro. Exacto, sí. Que eso es lo que creo que las obras tienen que transmitir, ¿no? Algo que a vos te quede. Yo me acuerdo cuando terminó, yo estaba como agotada. ¿Viste? Sí, como esa sensación, sí. ¿Viste? También es un poco esa angustia que vas acumulando, ese sentimiento. Luego terminó y me encantó, digo, el aplauso, que fue larguísimo, digo, fue una cosa así como divino. Yo me pongo pensando en que si a mí me aplaudieran así y eso sería... Digo, bueno, con esto es con lo que cierro la obra, ¿no? Porque además la gente muy emocionada. Digo, yo vi señoras, yo bajé en el ascensor con algunas señoras ya más grandes, ¿no? Y que estaban conmovidas, muy conmovidas. Sí, vi un público, digo, como que, porque a veces uno, ¿qué le pasa? Que a veces la gente, no sé si llega a saber a veces qué es lo que elige para ver, ¿viste? Y a veces uno dice, ay, vine a ver esto, uno escucha de todo, ¿no? Qué bueno, y otra dice, ay, sí, pero yo no entendí, o qué le pasaba, ¿viste? Claro. No, acá... todo muy como solemne lo vi yo, ¿no? Como que todo el mundo se retiraba, pero como afectado, bien digo, porque a mí me encanta cuando el público siente esas cosas, ¿no? Como yo público me voy pensando, qué trabajo, qué vitalidad, porque también eso es lo que nos transmite, ¿no? El dolor, pero también esa vitalidad que esa mujer tiene, ¿no? Porque trae la voz de muchas, entonces digo, eso no lo podés hacer desde el lugar de la pasividad, digo, o de la tranquilidad o de la resignación, eso más bien te pone en otro lugar. Entonces creo que es una obra, yo creo que además de conmover mucho, dice cosas que quizá muchos sepamos o no, porque ella hizo toda una investigación, ahora no hace mucho, vi un espectáculo también, se ve que estamos buscando mucho las raíces, ¿no? Porque vi un espectáculo de teatro-danza que estuvo en esta ocasión 2 días nada más, que vuelve el año que viene, que se llama Gen Oriental, que es teatro-danza que hace Federico Lynch, y también estábamos en el tema de las raíces, los pueblos originarios, digo, las matanzas, digo, o sea que entiendo que a veces son momentos en que los creadores apuntan a determinados temas, ¿no? Que de pronto los tenían hace tiempo y no sabían por dónde, y bueno, y estaban viendo cómo armar una dramaturgia, y bueno, y eso lleva mucho tiempo. Vos lo sabés que eso no es así, voy a escribir sobre... Claro, de qué y luego cómo, ¿no? Como que en este caso a mí tenía como una intención, pero en realidad terminó de cerrar, y que no me gusta mencionar lo que yo soy una mujer migrante también. Yo vivo en España y soy latinoamericana, y como que hay algo que en ese viaje de volver, digo, porque a su vez soy nieta de italianos, ¿no? Descendiente de italianos, y estas idas y venidas a lo largo de la historia y de las necesidades que vivían nuestros antepasados y que iban de un lugar a otro, y luego uno se ve en otro país donde es extranjero y donde empieza a ver una realidad circundante que ahí decís, uy, pero igual está bueno empezar a mirar un poco más para atrás. Claro. Porque estamos hoy en tiempos de mucho fascismo, de mucho racismo. Total.
de mucha discriminación y todo eso que está Está en muy torno. difícil este mundo, Está complicadito. Está sí. muy complicado. Por suerte Europa, existe el Oriente, teatro. América, todo lo que quieran, está todo muy complicado y hay mucha agresividad en el ambiente, ¿no? Sí. Hay una cosa que no importa las circunstancias. Capaz que vos vas caminando tranquilo y viene alguien y te golpea, digo. Es una cosa muy extrema, pero miren que esas cosas pasan, digo, no es que uno está obsesionado, digo, y uno lo ve en otros países. ¿Por qué pasa esto? Porque vos ves que hay gente que no está haciendo nada y de repente le pasan cosas. O como tú decís, un migrante que sale de hacer su trabajo y lo atacan. Y digo, cosas que es como raro de entender, ¿no? En la mente de uno, por lo menos. Si vos decís, si la persona viene, está trabajando y está de pronto haciendo un trabajo que otro no hace en este país, ¿por qué atacarlo? ¿Por qué decirle? Digo, pasa, bueno, acá vivimos en Montevideo y en todo el país hay mucha gente que ha venido de otros países acá. Claro. Y lo notamos por la voz, por Eso pero está también súper interesante también ahora que lo mencionás, porque claro, esto para mí es una realidad muy común en España, pero cuando vine acá me di cuenta que no es solo de allá, ¿no? Que es como... venezolanos, cubanos, gente de Costa Rica y de todos lados. Digo, y uno ya, en definitiva, están dentro del paisaje de uno, ¿no? Porque yo voy al supermercado y hay gente que está trabajando que son de otros países, digo, y vas a un bar y pasa lo mismo, y por la calle, entonces digo, terminás como mimetizándote, ¿no? Porque vas a un lavadero y es igual, entonces ya empezás a tomarlo como algo natural. El problema es que estamos atravesando crisis de intolerancia también, ¿no? Sí. Y eso, yo lo veo acá, y de repente vos que estás allá, ves también cruces que puede haber, entonces creo que está muy difícil el tema de convivir. Me parece que lo difícil es convivir, porque digamos, y esto que son obras, digo, donde hay, yo no le voy a decir a una persona cómo tiene, bueno, hay determinadas normas, por supuesto, digo, pero no tengo por qué domesticar a nadie. O sea, no tengo por qué decirle, vos tenés que ser, vos sos así. Digo, con que vos seas una persona que no cree disturbios, que no haga cosas, está en otro país, somos ciudadanos del mundo, como digo yo, ¿no? Porque en definitiva vinieron, yo también soy nieta de gente italiana que vino y de españoles, o sea, y todos tenemos una cierta mezcla, ¿no? Entonces creo que estamos acá, pero también tenemos raíces en otros lugares, o nos identificamos con determinadas cosas de otro país. No quiere decir que dejamos de caer el nuestro, pero hay cosas que de repente nos pueden tirar de España o de Italia, porque tenemos alguna raíz por ahí. Pero digo, no como para que te miren como de costadito, ¿no? Eso creo que el tema de la convivencia es lo que está difícil. Y esta intolerancia que también se daba desde un punto de vista, bueno, yo llego y yo soy el conquistador porque yo soy más fuerte, o digo, también pasa por ahí, ¿no? Digo, cómo llegar a un lugar y de alguna manera como destruir, es como que alguien viniera acá a Uruguay y destruyera bibliotecas o centros culturales, digo, porque de alguna manera... además con la religión impuesta, digo, todo eso, ¿no? La invasión, ¿no? Claro. La invasión. Porque ya no podemos ni hablar siquiera de guerra, porque no porque había tendría que ser una cierta igualdad, ¿no? Total, para atacarse mutuamente total. Y no daba para eso. Sí, es un temazo. Entonces también, y el lugar que ocupaban los cuerpos en ese momento, los cuerpos de las mujeres como una forma de ser sometidas, las poblaciones, utilizarlas incluso como trofeos, ¿no? Regalarse las mujeres luego de las victorias, bueno,
todo eso al final que es nuestro pasado, que es nuestra historia. Y yo creo que hay gente que lo está como redescubriendo, ¿no? O descubriendo, porque creo que están también las historias, nosotros cuando estudiábamos en la escuela, en el liceo, digo, siempre el de afuera, el indio era el malo. Digo, Claro, como en las películas de Llanero sí. Solitario, siempre el indio era el malo, Claro. ¿no? Y el otro era el Salvador, o el sheriff era buenísimo, los indios eran los malos. Sí, bueno, Digo, un poco la obra habla y también eso, cómo está contada la historia, quién la cuenta. Yo también, cuando estudiaba en la escuela, era como cuando venía Colón y las carabelas, era todo que era como como una El ilusión, Salvador, era ¿no? precioso ver llegar Poco menos que lo estaban esos tres esperando. barcos, claro, que venían, ¿no? Y después, bueno, hay otras realidades detrás de todo Claro. de esa primer pintura que se Y el nos famoso cuenta, descubrimiento, ¿no? que lo usamos vos toda descubrís la lo infancia que mía no fue el está. descubrimiento, Digo, total. se descubre lo que no se conoce, Exacto. lo nuevo, pero si ya hay una población, no la estás Sí. descubriendo. Entonces ahí también En todo yo creo caso, que conociendo. hay una conexión directa con el presente que tiene que ver cómo se narran las historias y esto llevado también a hoy, a los teléfonos móviles, a las publicidades, al consumo de las cosas y lo que creemos que estamos viendo. Claro, que Y- muchas veces esos relatos son engañosos, Sí, ¿no? una Digo, transgiversación total de la realidad, ¿no? Y bueno, eso también en algún punto me importaba hablarlo, como lo que tiene que ver con la migración, lo que tiene que ver con la esclavitud, que yo creo que hoy en día continúa en Sí. muchas situaciones, personas que están trabajando ilegalmente por no dinero, o que se genera como una pirámide, ¿no? Sobre todo en esto que la obra habla de eso, el personaje de la Indómita es una repartidora de bicicleta de Globo, en este caso acá creo que es Just Eat o algo de esto, que se ponen las mochilas térmicas Claro. y van por toda la ciudad, de esas ciudades salvajes, sí. porque lo digo, porque éramos llamados salvajes, ¿no? Estos indios que fuimos Claro. y que hoy estas gentes atraviesan las ciudades salvajes, más salvajes que cualquier otra cosa, para llevar comida a esas personas que están en su casa, ¿no? Esperando el delivery, tranquilas, Bueno, acá, bajo la lluvia, acá, calentitas. bueno, en el centro casi todos los comercios que hay, uno a veces pasa y dice, qué poco que trabaja, pero claro, uno mira así, hay una cola como de 10 Claro. de estos pedidos que hay, ¿no? Y entonces yo a veces paso ahora no se da que haga frío, pero en invierno, cuando vuelvo del teatro y que a veces llueve, que a veces esa gente está en la calle todo el tiempo. Y yo acá cuando siempre encuentro a alguien le digo, ¿te atendieron? Porque digo, a mí me tocan el timbre y yo trato de bajar. Sí, claro. No hago, yo en general a mí me gusta ir al lugar, no pido nada. Y además me da como pena, porque vos bajás apenas ejido, dejás 18 apenas bajar y ves hay un comercio ahí en la esquina y ves una fila como de 12, 15 que están ahí con los celulares todo el tiempo y los veo andar en la calle, claro. ojo, que cuídense porque van a 1000 y las luces se las pueden, porque hay como una especie de no sé qué tan rápido vas y tanto, ¿no? Generás sí, total. mejor puntaje o como le quieran llamar, ¿no? Entonces digo, hacer es en función un poco lo que van a hacer. Es bravísimo porque han habido ya accidentes y todo lo demás, pero digo, esa gente que está al servicio de que uno, yo no salgo porque hace frío, no es tarde, o yo ahora se me antojó helado, digo, está todo bien, porque en definitiva nosotros no somos sociedad de consumo como otros, pero estamos entrando medio en esa globalización también, y tenemos un montón de personas, para nosotros muchísimo, que están para ese servicio, ¿no? Y entonces hay cosas que esa gente puede ver en la calle que uno no, porque no tiene ese contacto, Claro, ¿no? Y en sí. este caso esa chica que está en Sí. esos repartos, Sí, además se eso, topa con... en España si de repente sos ilegal no puedes acceder a ese tipo de trabajos, pero sí que alguien te lo subarrenda. Entonces de repente si yo tengo los papeles, yo alquilo bicicletas y las subalquilo a gente que no tiene papeles y figuro yo. Y ahí se empieza a generar una pirámide, Sí, ¿no? Y exacto. todos trabajan para mí. Estamos hablando de nada, de muy poca plata y de trabajo. Estamos hablando de personas, ¿no? Sí, Pero también. lo que, a ver,
no es un trabajo que vos decís, bueno, con esto que estoy trabajando yo tengo esto para el alquiler, esto para esto, o sea, es un dinero pobre, vamos a decir así, ¿no? Digo, es algo como para sobrevivir, pero no para vivir en cierto margen, digamos, de un decoro, ¿no? Que sería lo normal. Y esta indómita, digo, ¿cómo la fuiste un poco creando? Digo, había ya, vos sos una mujer que tiene un carácter, una postura, una cosa que, pero te cuesta, digo, ser ella, o naturalmente lo sentís como ese reclamo. Bueno, creo que se fue dando también un poco. Yo no tenía intenciones de ir a tanto, pero después me empecé. Yo creo que un poco ahí la compañía de Ricardo, porque yo tenía muchas dudas esto, decía, no quiero hacer una apología a la violencia, y él me decía, no estás, sacá para afuera, ¿no? Sacá esa rabia, esto es teatro, podés hacerlo, y eso nos divertía mucho. Empecé como a disfrutar eso, esos momentos que ella se toma, es una cosa como de empoderamiento. A mí me coloca la obra, que esto me pasa muchísimo cuando la hago, que me lleva a lugares a mí de una bestialidad que desconozco, ¿no? Que me parece hermoso, porque también me pasa que muchas veces me conmuevo haciéndola, que trato de no llorar haciendo la obra, porque sería como, bueno, pero sí que me emociona. Sí, claro, porque hay como una suerte de juego así, ¿no? De nosotros ver a ese personaje que está dentro de un sufrimiento que puede ser personal o ajeno, que le está llegando y que nos lo está transmitiendo. Porque digo, hay como una cierta rabia, ¿no? Como una bronca por todos estos hechos que atraviesan tantas mujeres, a tantos migrantes, digo, y que al exponerlo de una manera tan visceral, ¿no? Toma carne en uno. Y es por eso digo que es por eso también el aplauso, y por otra es también como un respeto, ¿no? Eso del silencio también, y de irse como más solemne, ¿no? Marisa. Ay, Marisa divina. Marisa, que hace poquitos días celebraron los 25 años de la IAM. Sí, y estaban las tres, y Agustín Urrutia también, precioso. Sí. Y yo creo que lo que emociona justamente ese relato, cosas que muchas veces no llegamos a conocer en toda su dimensión, pero también la emoción que le provoca a la actriz que se pone en ese rol, ¿no? Porque hay una mujer, una actriz, una interpretación, ¿no? Entonces creo que pasa por más de una capa lo que se va sintiendo, ¿no? Sí, además que va yendo cada vez a más, entonces sí, hasta el hoy, ¿no? Y esto que me interpela a mí como mujer también, con todas las que están en mi historia, el reclamo que es también desconozco mi pasado, ojalá yo tuviera, no sé, en un momento dice el personaje, hija de una indígena, no hija de una indígena, de una hija de no lo sé, como no, tenemos también, eso es terrible, el derecho a saber sobre nuestra historia, sobre nuestro tema, el tema de nuestra identidad, yo creo que es uno de los más pesados que tenemos, ¿no? Sí. Digo, porque se va buscando, a veces hurgando, llegas a lugares desconocidos, ¿no? Que no imaginas que podés llegar, y ahí es donde descubrís de repente cosas que, si bien no sabés, porque o no te las dijeron o tampoco las saben. Porque muchas veces los padres pueden desconocer para atrás un montón de cosas. Hay gente que le fascina el árbol genealógico, pero yo solo de pensar todo lo que tendría que rascar para atrás, digo, pero a veces aparecen y hay ciertas señales, ciertas cosas que detectan si dentro de tus antepasados hay algún pueblo originario o no. Digo, y hay gente que se ocupa justamente de todo ese trabajo, ¿no? Pero creo también que más allá de lo que puede ser la identidad de uno, es mostrar qué pasó con la identidad de otros
también, ¿no? Que bueno, Sí. que de repente los tuvimos cerca, o los conocimos, o los vimos nada más, pero que bueno, tuvieron una vida y que siguen teniendo, porque la esclavitud tiene distintas formas de manifestarse, no es solo por medio de una invasión, a veces el maltrato laboral, el acoso, abuso, hay una cantidad de maneras, digo, que parecen más sutiles, digo, pero que están cumpliendo la misma función, ¿no? Sí. Y creo que estamos un poquito lejos de terminar con eso, porque Que es el denominador común que atraviesa, yo creo, la obra desde 1400 hasta ahora, ¿no? claro, Irónicamente en un momento se dice, ¿no? Cristóbal Colón montó como un negocio internacional de la esclavitud, yendo y viniendo con esclavos, ¿no? Entonces, claro, bueno, el capitalismo y la un globalización tráfico, del 1500. un tráfico de personas, digo, hoy lo decimos como tráfico de personas, antes Claro. se lo llevaron a compactar en otro lado, pero digo, es exactamente lo mismo, Entonces, ¿no? coquetear con esas cosas, sí que es terrible, pero es parte de la realidad, y yo creo que el denominador común que tenemos hasta hoy es ese tipo de, bueno, la ambición, ¿no? Todo por la plata, el dinero y el poder. Claro, y hay de alguna manera a esa gente que supuestamente son descubridores, etcétera, etcétera, digo, hay un prestigio que los avala. Eso que hicieron les da como vos decís, un cierto poder, pero también un cierto brillo histórico, ¿no? Porque hoy de pronto la historia la contamos distinto, pero en otros momentos eran héroes que luchaban contra, Total. o sea, depende del lugar de la historia que estés, claro, si sos el colonizador, el invasor, y ganaste, contás desde tu lugar, ¿no? No la Claro. cuenta el indio, la contás Claro, el total. indio como otras razas que pueden ser, ¿no? Entonces digo, está interesante esta propuesta porque muestra una mujer que cuando comienza es una mujer más dentro del imaginario de un país y de un mundo como en el que vivimos, y a medida que su relato va creciendo la intensidad de ese relato, ¿no? Hasta que, bueno, en algún momento hace una explosión ahí, que está, para mí, digo, es un trabajo hermoso de Lucía Trentini que no pueden dejar de ver. Son dos únicas funciones, o sea, no hay muchas posibilidades, o van el 12 o van el 13, o sea, vayan, vean el espectáculo, la van a pasar muy bien, porque, a ver, vamos a ver dramas y lo pasamos muy bien, porque hay una actuación brillante de Lucía, pero además es un texto que los va a conmover, y la actuación de ella fundamentalmente, ¿no? Porque ella puede tener un texto divino, pero tiene una actuación que es superior al texto. Y la dirección actoral es de Ricardo Mena Rosado, el diseño escénico y la iluminación Viviana Cabral. Sí. Y bueno, hay una fotografía de Javier Villasuso, y la música es tuya. Es mía. La música, porque además tiene un doble mérito, ¿no? Ella escribió el texto, el texto de la dramaturgia, pero además hizo la música, que es de una potencia impresionante. Muchas gracias. ¿Cómo decís que es la música, si la tuvieras que definir? Porque pasa también por distintos estados, ¿no? Porque según el estado también la música que acompaña, y hay pequeños instrumentos o instrumentos que tienen pequeños momentos en que tienen el trabajo de microfonía ahí con el agua también, la superposición de capas, pero también aparecen bases más rítmicas que tienen que ver con la electrónica, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo lleva armar? Digo, porque uno lo escucha así, pero aparentemente suena como una orquesta, ¿no? Porque, digo, lleva mucho. Tiene como una polifonía ahí, digo, que es muy interesante. Horas, sí, muchísimas horas. Pero también hay algo que, como yo estaba dentro de la pieza y cuando empiezo a trabajar esto, empiezo sola, y un poco también había el mismo, como yo, acompañarme en la música. Con la música nace con la obra, la palabra en un momento se convierte en canción y bueno, ahí creo que hay un trabajo de ida y vuelta, de muchas horas de trabajo y composición en conjunto, y generar sobre todo atmósferas. A mí me gustan mucho los ambientes que se generan. Exacto. Cosas que son casi a veces accidentales, pero bueno, que se va armando ahí, ¿no? En esas capas
Sí, porque la música para mí es una también de las protagonistas que tiene, Sí, ¿no? sí. Más allá de ella, digo, la música la acompaña en todo momento, ¿no? Empieza de una manera, según la situación, va gestando su cambio, su modificación, pero es algo que es totalmente imprescindible. Digo, no me imagino la obra sin el acompañamiento de la música. Yo tampoco. Digo, no digo que no se pueda hacer, pero digo, la música potencia mucho determinados momentos, ¿no? Entonces me parece que, no sé, yo que la vi así, me pareció muy, muy redonda, muy que abría y cerraba perfecto con esa música. No la conozco de otra manera, entonces es de acuerdo, y también con los elementos que se cuentan, ¿no? Porque son cositas como que uno dice, mirá lo que creó a partir de, porque digo, después uno va mirando las cosas, ¿no? Y son como pequeñas cosas que se convierten en grandes instrumentos dentro de la obra, ¿no? Que no son una escenografía corpórea, no se van a encontrar con eso, pero se van a encontrar con una ambientación que es súper adecuada para lo que es el espectáculo, ¿no? Y que acompaña todo el tiempo, y uno piensa, ay, qué ingenio que tuvo, que hizo tal cosa, cómo hizo tal otra, pero claro, te queda eso, ¿no? ¿Cómo lo logró o de dónde sacó esto? ¿Cómo logró esto? Y a veces son insólitas las cosas, ¿no? Que pueden estar más cerca de la mano de uno de lo que uno se puede imaginar. Pero vamos a repetir. Sala Zabala Muniz, 12 y 13 de noviembre, 20:30 entradas por Ticantel y boletería de la sala, o sea, boletería del Teatro Solís. Ticantel, igual que la otra tiquetea, acuérdense, si no pueden entrar de día porque ven que no tienen posibilidad, pues están muy ocupada, déjenla para la noche y primero horita de la madrugada, ahí pincha y no tienen problema. Bueno. Porque ya la mayoría de la gente descansa, entonces ahí ya se puede hacer tranquilo. Pero pueden entrar perfecto porque además son tiqueteras que están todo el tiempo funcionando. Y saquen las entradas porque miren que hoy estamos a 10, es dentro de 2 días. Sí, no hay mucho, o sea, mañana es 11 y pasado ya está la Trentini en la Sala Zabala Muniz para ofrecer el espectáculo. Vayan, véanlo. Perra Cimarrona, no la erran al título, es de Lucía Trentini, ella a su vez es la dramaturga, ella lo actúa, digo, pero tiene un director de atrás, por lo pronto ella se puede dirigir, pero otra mirada desde afuera es más complaciente, ¿no? Deja más tranquilo. Y bueno, que esto, después que termina Perra Cimarrona, ¿qué vas a hacer acá en Uruguay? ¿Te seguís quedando? O? Sí, me quedo un ratito más. Sí, me quedo un ratito más. Se queda un poquito más. Ahí sí, a disfrutar. Está bien, porque además, digo, nunca sabés, porque hacer 2 funciones, no sabemos lo que va a pasar. ¿Verdad? Y donde tenga la suerte que llena las funciones, no sé, capaz que por ahí sigue. Ojalá. Sigue la Perra Cimarrona. Ojalá. Muchas gracias, Lucía, por estar en Teatro al Día. Y a ustedes los encontramos mañana y ahora me saco una foto con la Trentini. Chau, chau.